Perfecto, puede comenzar. Buenas tardes. Me presento a la audiencia pública. Mi nombre es Ignacio Covarrubias Cuevas. Soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Finisterra y vengo en representación de la Conferencia Episcopal de Chile. Me referiré a la inviolabilidad de la dignidad de todo ser humano. En primer lugar, hay que decir que hay realidades que el derecho reconoce, pero no configura. Una de las cuestiones elementales en cualquier conocimiento es estar consciente de las posibilidades y de sus límites. Y un aspecto que surge de esto es constatar que hay dimensiones básicas que no pueden ser abordadas con suficiencia ni agotadas por las lógicas e instrumentos con los que trabaja el derecho constitucional. Este, al reconocerlas como dadas, las puede proteger, pero no siempre las puede garantizar en toda su dimensión. Este es el caso de la dignidad humana. Hay sentidos diversos y contrapuestos de la dignidad. La destrucción del metro, el incendio de iglesias, el saqueo del comercio, la humillación de conductores, el apoderamiento de escuelas y bienes, todo ello se ha hecho invocando la dignidad. También suele identificarse con la autonomía individual e incluso con la capacidad de autoconciencia, lo que ha llevado a algunos a sostener que ciertos animales tendrían mayor dignidad que un recién nacido, por ejemplo. Por otra parte, se ha vinculado la dignidad humana con el otorgamiento de ciertas prestaciones materiales básicas. De lo anterior surge la necesidad de explicitar el alcance de la dignidad. Si bien la dignidad humana no suele ser definida por las constituciones ni por las convenciones de derechos humanos, la falta de un fundamento compartido sobre la dignidad humana ha dado pie para que sea empleada con propósitos diversos y en ocasiones tan absolutamente contrapuestos entre sí que ha ocurrido el paradójico resultado de que la dignidad de unos pueda ser afirmada sobre la degradación o desconocimiento de la dignidad de otros. El problema no radica en que haya aproximaciones diversas sobre la dignidad o que éstas tengan un nivel alto de abstracción o generalidad, sino que algunas han sido redefinidas al punto que la dignidad humana ya no sería predicable a todo ser humano. De lo constatado surge la realista necesidad de explicitar, al menos en la etapa de discusión, en qué sentido se reconoce la dignidad en el artículo primero del texto propuesto por la Comisión de Expertos. Texto que dice que la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Posteriormente señala su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. Si bien una noción genérica o abierta de la dignidad humana puede ser atractiva, ya que su amplitud favorecería concitar acuerdos, Spemann nos recuerda el riesgo de proceder así, porque cuando se proclaman unos valores de los que no puedes hacer partícipe a los demás, lo que estás haciendo es más bien promover un conflicto. El significado que portan las palabras permite concitar acuerdos a condición de que entendamos lo mismo por el contenido de tales expresiones. El alcance de la fórmula aprobada por la Comisión de Expertos, de esa propuesta se desprende el reconocimiento de la dignidad humana como un atributo de todo individuo de la especie humana por su sola pertenencia a esta comunidad humana. Basta ser humano para ser miembro de la comunidad jurídica. Esto es crucial, ya que se traduce en que la adscripción del individuo a la comunidad humana no puede quedar a merced de fines públicos o estatales, ni depender del juicio de la mayoría de turno. Lo contrario implicaría admitir que una parte de la comunidad política podría decidir que humanos serían personas o dejarían de serlos, lo cual hace trizas la idea misma de derechos humanos y de bien común. La dignidad humana es fundamento no únicamente de los derechos humanos, sino también de la comunidad humana, de modo semejante como lo reconoce el artículo primero de la Ley Fundamental de Bonn. La fórmula aprobada entonces por la Comisión de Expertos parece compatible con los rasgos fundamentales con que el derecho constitucional, como el derecho internacional de los derechos humanos, asumen la dignidad humana como fundamento de los derechos y reconociéndola al menos cuatro cualidades, que es universal, es decir, es de todo miembro de la especie humana, lo cual excluye la posibilidad de que descanse la dignidad en una suficiente racionalidad, conciencia, autonomía o grado de desarrollo.
es igualitaria, en el sentido de que no es divisible ni se admite por parcialidades. Si nadie es más digno que otro, quiere decir que hay una dignidad común. No existen dignidades diferentes entre humanos. Por tanto, tampoco pueden colisionar. Cuarto, inherente. No es conferida por ningún poder, por el Estado, ni por legislación alguno, por lo que tampoco puede ser quitada ni desconocida por estas. Cuarto lugar, inalienable. No queda menguada por ninguna enfermedad, debilidad, discapacidad, condición o circunstancia fáctica, sexo u orientación sexual. Por lo tanto, la exigencia de precisar inequívocamente la dignidad humana se justifica más que nunca en una sociedad que se constata como plural. Esto es clave. No hay diversidad que no descanse en la unidad en torno a una cuestión tan elemental que es la piedra angular sobre la que se configura la comunidad política. ¿Quiénes son aquellos que forman parte de ella? De ahí proviene el carácter inviolable de la dignidad humana, porque no solo obedece este carácter inviolable a que no hay pluralidad alguna sin unidad en lo fundamental, sino que esta es necesariamente granítica debido a que la condición es condición de posibilidad de todo lo demás. Simplemente no se pueden alcanzar los fines de la vida en común si lo básico flaquea o se encuentra ausente. La dignidad humana es inviolable porque no puede ser sino para todos. El mayor de edad, el enfermo, el postergado, el que padece discapacidad, el dependiente, el que puede ser visto como una carga o una amenaza. Todos ellos son dignos. Designa lo más elemental que nos debemos recíprocamente, ciertas exigencias de justicia sin las cuales ninguna realización humana es posible. ¿Y cuáles son esas exigencias? Condiciones básicas de orden material y espiritual. La dignidad dejaría de ser humana si quedase reducida a proveer un mínimo de igualdad material como suele pensarse. La dignidad humana exige el acceso a una igualdad material básica, no únicamente para dejar de depender del apremio o de la indigencia, sino precisamente porque el goce de estos bienes materiales es condición previa para adquirir los bienes morales y del espíritu. Dicho de otro modo, sin ciertas seguridades materiales, tales como alimento, techo y abrigo, entre otras, la indigencia y el apremio impide o dificulta el goce de otro tipo de seguridades, tales como la incondicionalidad, la protección y el afecto del hogar familiar, sin los cuales el desarrollo moral y espiritual tienden a frustrarse. Por ello es que no hay pluralidad sin la unidad que provee la dignidad humana. La formación de la inteligencia, de la voluntad y la realización de la vivencia religiosa requieren de la satisfacción de necesidades previas. Es aquel mínimo de igualdad material que hace posible condiciones por las que se llegan a poseer los otros bienes. La realización material y espiritual es un supuesto del bien común por cuanto constituyen condiciones de posibilidad para la convivencia humana, cualquiera sean los modos de vida, las formas de expresarlas y las creencias u orígenes de sus integrantes. Le quedan dos En fin, minutos. la dignidad es una exigencia de justicia tan básica para la convivencia porque ordena y corrige la distribución de bienes, pero al mismo tiempo posibilita los bienes intelectuales del espíritu. Implicancias de la dignidad humana. Dignidad y hogar familiar. Ningún organismo estatal o privado, incluso política pública, incentivo económico o diseño institucional puede sustituir el amor, el cuidado y la dedicación incondicional que brindan los padres, abuelos o familiares. Por ello es que la familia es el agente primario de la formación y educación, pues posibilita aquella dimensión de la dignidad humana, la moral y del espíritu, que solo en el hogar familiar se puede asumir mínimamente. Derecho, dignidad humana, subsidiariedad. Como la familia es irreemplazable en la formación moral y espiritual, la misión del Estado no puede sustituir ni tampoco ser de suplencia, sino que de ayuda y de servicio. En la dimensión material, la autoridad puede ayudar supliendo o proveyendo directamente. El alimento puede ser dado por otros en similares o mejores términos. En cambio, nadie iguala la formación y entrega que proviene del hogar familiar. Dignidad humana y bien común. Al tratarse de condiciones y exigencias de justicia de las que nadie puede ser privado, la dignidad humana es simultáneamente la exigencia más elemental junto con el bien común. Que sea fundamento de los derechos humanos significa que se vincula de modo especial con los derechos más básicos. Implicancias de la dignidad. Si los individuos de la especie humana somos partes de la comunidad política, no podemos atribuirnos el poder de determinar quién forma o no parte de ella.
Por ello que el reconocimiento de la dignidad humana no puede provocar el menoscabo de la dignidad humana de otros. Hay dimensiones de la dignidad humana que no se cumplen ni se agotan únicamente a través de los derechos, el Estado o el mercado. Por lo tanto, es indispensable explicitar que su inviolabilidad solo se comprende por el carácter común de la dignidad que se predica a todo ser humano. Y si todo humano es titular de la dignidad, esto conlleva exigencias materiales y espirituales que son condición de posibilidad para la realización de cualquier proyecto de vida. Y por último, en este aspecto, que las exigencias materiales, morales y espirituales que conlleva la dignidad son intransferibles a diferencia de las materiales. Propuestas de mejora. En cuanto al artículo primero, proponer lo siguiente. Se reconoce como inviolable la dignidad de todo ser humano, la que comprende su naturaleza material y espiritual que conlleva exigencias de justicia para todos. Ya se le acabó el Añadir, tiempo. primero, que la dignidad es fundamento de la sociedad y condición de posibilidad para el bien común. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alcanzamos? Es que no le puedo dar más tiempo que las otras personas. Entonces, mm. Perfecto. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. A continuación daré cierre a esta reunión, la cual, reitero, está grabada para su posterior análisis. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Que le luego. vaya bien.